Jo crec que Tesla és una oportunitat construïda d'estudiants cap a estudiants i és una oportunitat que ha necessitat ser creada, ja que no la trobes normalment en el dia a dia, no? La gent no sol confiar en estudiants i menys que no tenen una carrera ja acabada i tothom et demana una experiència laboral, però clar, no pots entrar a l'experiencia laboral sense tenir experiencia laboral y es un cercle, ¿no? Tenía unos compañeros que colgaron alguna foto, oía hablar de Tesla y sinceramente me llamó mucho la atención y pensé, yo quiero hacer cosas, quiero ver qué se hace, qué le puedo sacar yo de provecho a eso y lo hablé con Marc, lo hablé con Raúl, unos compañeros que están en Tesla y ya me metieron directamente y al día siguiente ya estaba en la sala club grabando. A Tesla he après una mica més com és la professió en si. És a dir, no és el mateix que t'expliquin com és un rodatge que viure tu el rodatge. Poco a poco me he ido sintiendo más cómoda con la dinámica de trabajo, he ido viendo que me gusta mucho también la forma de funcionar de la productora y de lo que estamos haciendo y entonces supongo que eso es lo que ha hecho que tenga más ganas de participar en este proyecto y en los futuros que vengan. Primer, el temps lliure que tenia el volia aprofitar d'alguna forma i què millor forma que fer el que m'agrada i tenint l'oportunitat que se'm va brindar, vaig dir, endavant. La diferencia entre Tesla y otras productoras es el dar esta iniciativa a alumnos, ¿no?, de prácticas. Los alumnos pueden aprender de este sector a solucionar problemas, a ser independientes, básicamente a aprender de este sector audiovisual, ¿no? Queremos dar esta sensación de familia, de estar todos unidos codo con codo y que cuando vamos a trabajar vamos con ganas de aprender y también de afrontar nuevos retos. Les funcions que duc a cap són els dies de rodatge com a càmera i bé, ara hem començat amb el projecte de ràdio també i bé, estic amb la Carla i amb la Clàudia i ara començarem a tirar-ho endavant, això. Estoy en el ámbito de la producción, juntamente con Gloria y Raimon, y estamos pues iniciando, ¿no?, muchos proyectos que se llevarán a cabo. Y una de las cosas que he aprendido es a sentirme de hecho cómoda con la cámara, a saber usarla, a saber hacer lo que me están pidiendo y un poco también lo que son las rutinas de trabajo, el trabajo en equipo, que es muy importante también, y sentido de la responsabilidad, ya que todo depende de nosotros y no de personas externas. Tesla se diferencia sobre todo en el hecho de la actitud. ¿A qué me refiero? Que hay mucha disposición de los compañeros. Eso a mí en otras productoras me da la sensación que es como estoy aquí porque es trabajo y no porque lo quiero gozar, no porque lo quiero pasar bien, no porque quiero aprender. Y Tesla es justamente esto, es aprender, es dinámico, es divertido, hay buen humor, es muy ameno y es súper divertido y es súper importante aprender y pasárselo bien. Tesla es el arte de crear e innovar contenido audiovisual y dar a conocer a grupos emergentes a nivel nacional. Tesla és una productora per gent poc experimentada amb ganes d'aprendre. Personas con experiencia a nivel teórica, a nivel técnica, y llevando a cabo productos profesionales. Es un proyecto que nos permite a nosotros los alumnos aprender de forma más práctica lo que estamos estudiando en esta carrera. Jo crec que podria definir Tesla ja amb 3 paraules i serien professionalitat, música i companyerisme. Acerca la claqueta para su cara. Vale, vamos con ello. Lo hacemos ya. ¿Grabando audio? Grabando audio. Vamos con ello. Grabando. Toma 2. Buenos días, Raúl. Buenos días. ¿En qué consiste el proyecto Tesla? El proyecto Tesla consiste en una idea innovadora en la cual se busca